Presidente, ¿cuál es la importancia de esta inauguración, de estas camas de CTI y cuánto ayudan en esta pandemia? Lo decía recién el director del hospital, la cantidad de pacientes que en su momento se derivaban a otros lugares, muchos a Montevideo, y que hoy van a tener la capacidad instalada en Las Piedras, que es una de las ciudades más importantes del país, así que creo que es una muy buena decisión. Impresiona el tiempo récord en el cual se pusieron de acuerdo, se hicieron los planos, se trabajó. Es una muy buena cosa para la ciudad de Las Piedras, como en otros lugares que se han inaugurado otras camas de CTI. La descentralización es fundamental en la salud, la cercanía que uno pueda tener, sobre todo cuando se requieren este tipo de tratamiento intensivo, que por lo general es mediante una urgencia. ¿Hay un vínculo personal especial acá, presidente? Bueno, toda mi vida en estas calles, toda mi vida con mucha gente que estaba acá, muchos años de diputado del departamento, estuve en la inauguración del hospital mucho antes de ser diputado. Puede tenerlo en lo personal, pero no debería tenerlo en lo profesional. O sea, las sensibilidades personales de un gobernante no deberían influir en el momento de tomar decisiones. En este caso, esta decisión me pone doblemente contento. ¿Cuál es el estado de situación? Estuvimos allí en INAVI y bueno, la pregunta de rigor. ¿Qué pasa? ¿0.0, 0.3? ¿Cuál es la posición del gobierno? En cuanto a... La posición personal mía es conocida, tú la conocés porque acá en Las Piedras la he dicho muchas veces. Y aparte estaba en nuestro programa de gobierno. Yo soy partidario del 0.3. Ahora, se podrán imaginar que uno no va a avanzar en temas en los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas, porque necesita una modificación legislativa. ¿Cuál es la situación respecto a las negociaciones de la vacuna? Usted en una conferencia de prensa decía que no se amputaban la posibilidad de que llegaran los últimos días de febrero. ¿Cómo viene? Bien, bien, se van a enterar. Cuando tengan la noticia se van a enterar. No creemos que esto deba ser una celebración o parte de un show mediático. Cuando estén las vacunas acá, se procederá a la logística necesaria y se va a empezar a vacunar. ¿Se va a vacunar usted? Sí, por supuesto. ¿Y en la cartera ministerial? A ver, yo pretendo vacunarme por decir, bueno, me vacuno y con la que me toque, me imagino que después cada uno se vacunará cuando le toque. ¿Están definiendo edades en función de la vacuna? ¿De nuevo, perdón? ¿Están definiendo las edades y la vacuna? ¿Cómo va a ser? ¿La persona va a saber qué tipo de vacuna Sí, para sí. después reconocer la segunda dosis cuando sea necesaria? Eso es fundamental, es fundamental. Hay un plan de vacunación cronológico y también ese plan de vacunación tiene establecido a qué sector de la sociedad, ya sea por edad, ya sea por dedicación, en el caso de la salud, cuál vacuna es que se le va a suministrar. Sí, está en el plan de vacunación. Hay mucha gente que está pidiendo prioridad a la hora de vacunarse, muchas más de las que antes del anuncio se estaban solicitando. ¿Hay margen para modificar ese grupo, es decir, para que más gente sea prioridad o de alguna manera ya está muy limitado? El arte de gobernar es, entre otras cosas, ser justo. Y es imposible ser 100% justo. Creímos y entendimos que el personal de la salud notoriamente tiene una prioridad. Creí, y así lo entendió las autoridades de la salud, que el sistema educativo es prioridad. Cuando vamos rumbo a una presencialidad, cuando queremos que la educación se inicie de la mayor normalidad posible, ahí también. Tenemos los LPM, los hogares de ancianos, ahí sabemos la vulnerabilidad que existe. Y hay otros sectores de la sociedad que de la misma manera, al mismo tiempo que la franja etaria. Cuanto más adultos también es más necesaria la vacuna. Entiendo, estaba por acá hace un rato en Las Piedras el ministro de Ganadería pidiendo que la gente de la industria frigorífica, nos ha llegado otros requisitos. Entiendo la premura y entiendo que cada uno tire para su actividad, que es lógica. Ahora, justo 100% no vamos a poder ser. Dentro de lo que hemos decidido, me parece que tiene mucha lógica por la forma de vida propia que estamos teniendo en épocas de pandemia. El expresidente José Mujica dijo en las últimas horas que Uruguay se durmió y que vamos a ser uno de los últimos países de América del Sur en vacunar. ¿Qué opina usted? No soy comentarista. No soy comentarista. ¿Vamos a ser los últimos? Yo me dedico a gobernar. ¿Vamos a ser los últimos? Presidente,
Vamos a ver, después de frita la torta vamos a ver cuánta grasa queda. Presidente del Partido Colorado. Planteamientos, más gastos, el tema de los seguros, ¿se va a tener en cuenta, se va a estudiar? El presidente Sanguinetti me llamó el martes de noche para contarme que el Partido Colorado tenía estas propuestas. Hoy temprano en la mañana las leí. Cabildo Abierto ha presentado algunas propuestas genéricas. El Partido Independiente formalmente hace unas semanas nos trajo alguna propuesta de índole social. Y la verdad, de lo que yo he visto, todas tienen un profundo sentido común y conocimiento de la realidad que está viviendo nuestro país. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, que son bienvenidas. Primero porque todos formamos parte del gobierno, pero sobre todo porque todos somos uruguayos y queremos que al país le vaya bien. Entonces, la actitud proactiva, la actitud de ideas, de propuestas, la actitud de crítica, siempre es bienvenida en un gobierno, sobre todo en un gobierno de coalición. Ahora ellos, entonces, parte del gobierno, consideran que hay margen para generar más renuncias. Planteaban, por ejemplo, que se debería extender lo que es el seguro de desempleo, incluso una propuesta de MPP iba en el mismo sentido. ¿Hay margen, como lo plantean sus propios socios? A ver, no quiero empezar a analizar con ustedes cada una de las propuestas porque me parece que meritan un análisis serio y una respuesta seria a la opinión pública y a los partidos políticos que las hacen. Muchas de las cosas que se han propuesto, como yo le decía recién, son de sentido común, son cosas que venimos haciendo. De hecho, una de las propuestas, la que tú mencionás, es extensión del seguro de paro, que ya se ha extendido. También del seguro paro parcial, que es una innovación que hemos tenido en estos tiempos, que ha resultado muy buena. Ahora de memoria, inversiones tales como una nueva fuente para extraer agua potable. Ayer estuve reunido con el ministro de Ambiente, que andaba hoy por acá, con el director de OPP. Hay una iniciativa privada presentada en la OCE, ayer la definimos, la empezamos a definir. Son todas cosas que confluyen. Después vamos a agarrar el lápiz y el papel y veremos qué margen hay, y dentro de todas las propuestas, que son muy variadas, cuáles pueden formar parte de un conjunto de ellas. Déjeme, le saco un poquito más de tiempo porque quiero redondear la idea. Dos cosas que el gobierno ha tratado de hacer dentro de los recursos que tenemos. Primero, una fuerte asistencia social. Ustedes escucharon a la ministra de Economía decir las cifras. Ha habido un gasto social muy grande. Al mismo tiempo, un cuidado de la plata de los uruguayos. Por eso se decidió separar el gasto COVID, el fondo COVID, del resto del funcionamiento del Estado. Y al mismo tiempo, además de esta ayuda asistencial que es necesaria, tratar de hacer andar el país con la iniciativa privada. Y cuando hablo de iniciativa privada son las grandes obras de infraestructura que el país necesita, y las tenemos, y van a tener noticia a medida que se vayan anunciando formalmente. Y al mismo tiempo que la pequeña y mediana empresa, que es la que mueve la gran parte de la economía de nuestro país, tenga algún tipo de estímulo para seguir adelante. Esas son las líneas del gobierno. El gobierno está compuesto por varios partidos y además van en consonancia de las propuestas de cada partido político que ustedes han difundido en estos días. Presidente, ¿por qué la forma que eligen los socios de la coalición es hacerlo público? Se lo plantearon usted y usted no dio cabida en primera instancia a esos planteos y por eso apelaron a lo público. O sea, ¿por qué lo hacen con conferencias de prensa? De mis pocos años en la política puedo decir porque son partidos políticos y cada uno quiere marcar su perfil, lo que es lógico. ¿A usted no le molesta que se plantee así a través de la prensa? Para nada. Entre otras cosas, porque me lo plantearon a mí antes. O sea, yo les venía contando recién que el doctor Sanguinetti me llamó por teléfono. El senador Manini Ríos me fue a visitar antes de hablar con ustedes. Y Pablo Mieres, que entre otras cosas es ministro de Estado, me lo planteó a mí formalmente en nombre del Partido Independiente. Para nada. Yo fui diputado de la coalición del partido que no encabezaba el Poder Ejecutivo por este departamento de Canelones. Protestaba, criticaba y aportaba. Y siempre lo hice para el bien del país, integrando un gobierno.
Así que, lejos de molestarme, me parece que es la vitalidad que tiene que tener un sistema político. Entre otras cosas, porque estuve del otro lado. Así que está bien, y que cada partido político quiera marcar su perfil, no va en contraposición a un gobierno. A veces uno es muy blanco o gris, y esto es como una gran embarcación en la cual los partidos políticos que la componen, que la tripulan, tienen que sentirse cómodos. No pueden tener un constreñimiento y un corsé de no opinar. Y sobre todo cuando opinan y opinan bien, y opinan de buenas ideas, bienvenida. ¿Y hay lugar en esa embarcación para un manejo conjunto o el timón lo tiene el presidente? Porque le han pedido también una mesa de coordinación con mayor diálogo desde la coalición. No, manejo conjunto nadie pidió. Ni nadie pidió, ni yo accedería, porque por algo soy el presidente de la República. Soy el último responsable. Ahora, el mundo moderno es un mundo de equipos. Pregúntenle, ustedes saben, los ministros que trabajan con nosotros, la gente que trabaja con nosotros en los distintos lugares. Se discute, se escucha, y bueno, a mí me toca tomar la decisión. Por eso soy el último responsable. Está bien así como está, no es necesario cambiar nada en cuanto a la conducción. Voy a interpretar tu pregunta. Vos me estás diciendo si la famosa mesa que plantearon. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene un ámbito formal, el Parlamento tiene una muy buena coordinación, pero no me cierro a tener conversaciones informales y organización informal de algún tipo. No me cierro, nunca me cerré. De hecho, si en algún momento es necesario, está bien. No hay que... Yo le resto dramatismo a ese tipo de cosas. Hay un límite para ese se cumple un espacio. año de su gestión, allí usted va a concurrir a la Asamblea General, donde va a ser una especie de rendición de cuentas. ¿Se puede decir que también va a adelantar qué viene en este próximo año? Básicamente, lo que establece la Constitución es una rendición de cuentas, un mensaje. Vamos a dar un mensaje de lo que se hizo. Y obviamente nos gustaría poder delinear dentro de lo previsible que pueda hacer este año, nos gustaría delinear cuáles son los próximos meses que vamos a vivir y cuáles son las cosas que vamos a ¿Y impulsar. allí puede ser que estén incluidas algunas de estas propuestas que le están acercando los otros partidos dentro de la coalición? Seguramente porque vuelvo a la primera pregunta, o no fue la primera, pero sobre este tema, como son de sentido común, muchas se vienen llevando adelante y las hemos conversado en el Poder Ejecutivo, seguramente algunas de ellas estén en los planes próximos del gobierno. Ha sido muy polémico el último decreto que se emitió sobre el etiquetado frontal de alimentos. ¿Cuál fue el criterio que tomó su gobierno en esta última instancia? Una discusión muy fermental entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria. Creo que comparecen los ministros en estos días al Parlamento, así que ellos les pueden explicar mejor los porcentajes, etcétera, etcétera. ¿Vos me querías hacer una pregunta, no? Volviendo al tema de las medidas, ¿cuál es el espacio fiscal, presidente? Porque el exministro de Posadas dijo que se precisa un plan tipo Marshall. Insisto, yo no soy comentarista. A mí me eligieron para otra cosa. Espacio fiscal no es un concepto que yo use, lo usaba un ministro hace algunos años. Porque espacio fiscal, si fuera eso, no hay ninguno. Hay menos cuánto. ¿Cuánto fue el déficit que recibió este gobierno? Espacio no. Dejaron los bolsillos vacíos y con deuda. Entonces el espacio fiscal es un concepto que de aplicarlo hay que ser muy cuidadoso. Debido a la situación que vive el país y al manejo de la economía del gobierno responsable, y obviamente ante las urgencias que vivimos, dijimos, bueno, en vez de generar un ahorro mayor, se gastó, se invirtió en aquella gente que necesitaba. ¿Cuánto más? Lo dijo la ministra de Economía hace pocos días en una conferencia que dio. Dijo que, de ser necesario, vamos a seguir asistiendo a los uruguayos hasta que podamos normalizar la vida de cada uno de los compatriotas. Respecto al análisis de la pandemia, ¿cómo lo viene analizando con el GACH? Porque de alguna manera han bajado la cantidad de casos de COVID-19. ¿Esto de alguna manera es alentador para el gobierno? Y la otra consulta, ¿cuándo se pueden anunciar nuevas medidas? Ayer tuvimos una reunión virtual con el GACH, muy interesante. Nos presentaron un documento, veremos si es un documento que el GACH estima hacerlo público o no, eso está dentro de sus competencias.
estamos mejor. Veremos ahora cuando el Uruguay vuelva después de carnaval a una vida ya de pleno trabajo, cada uno en las casas, cuando se vaya volviendo cada uno a sus pagos, veremos si esto se sostiene o no. ¿Recuerdan las cifras que hace algunos meses se estimaron que podía tener el país? Bueno, por suerte estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso, muy lejos de las camas de CTI ocupadas, muy lejos de los casos activos, pero todos vimos cómo cambió un día para el otro. O sea que esto hay que sostenerlo, hay que mantenerlo, hay que tratar de tener un plan de vacunación bueno y lo más rápido posible, y ahí tendremos otra tranquilidad. ¿Va a convocar Consejo de Ministros para analizar, abrir medidas que están tomadas actualmente, que están vigentes? Vamos a convocar al Consejo de Ministros creo que el lunes 22, porque el último que tuvimos dijimos vamos a evaluar hasta el 21, fin del carnaval largo, por decirlo de alguna manera, ese fin de semana, y ahí tenemos algún tipo más de evaluación. Sobre la segunda parte de tu pregunta de las medidas, depende. No sabemos si permanecen las que están o hay margen para aflojar o, ojalá que no pase, apretar un poquito más. ¿Qué pasa con la región, presidente, después de su viaje a Brasil y las propuestas que hizo para hidrovías, entre otras medidas? ¿Hay algún avance en ese sentido? En el día de ayer, no. El martes me puse en contacto con el presidente de la CARU, que tiene injerencia en dos proyectos importantes. Uno es el puente Bella Unión-Montecasero, que ya tiene estudios avanzados, que sería una muy buena obra para el país, y estimo yo, aunque no me corresponde, para Brasil y Argentina en lo que hace al tránsito. Allí requiere una aceptación de ambos gobiernos. En la CARU ya hay un camino andado de ambas delegaciones. Falta el impulso final nuestro y el del gobierno argentino. Con respecto a la hidrovía de las lagunas, el país es mero observador porque la obra de canalización la tiene que hacer Brasil. Eso nos beneficiaría enormemente a las cargas del este. Fíjense o pregunten a productores del este de cualquier materia prima lo que les cuesta llegar a Montevideo o lo que les cuesta llegar a Palmira, la cantidad de kilómetros que tienen que hacer, poder extraer su mercadería por el este, aunque el puerto de ultramar no sea nacional, le significa una mayor capacidad de competitividad. Ahí es una decisión brasileña, estuvo en el diálogo con el presidente Bolsonaro. Es una obra que cuando uno ve la cuantía, en términos uruguayos no es mucho, imagínense en términos brasileños. Y después está la otra obra, que es la hidrovía del río Uruguay, que es un viejo anhelo de mucha gente, de quien habla, del 2010 venimos trabajando en ese sentido. Allí hay 3 países involucrados. La obra más emblemática, que es la del Salto Grande, la esclusa de Salto Grande, las obras de canalización dentro del río Uruguay que compartimos con Argentina. Allí hay que dragar un par de bajos al sur de la represa. El hervidero, hay que ver qué hacemos con Salto Chico y creo que hay uno más. Eventualmente, ingresando a Brasil, creo que hay 2 bancos de arena por lo menos importantes que deberían de ser dragados. Es el típico canal, no quiero aburrirlos con esto, para mí me apasiona, es el típico canal que sería básicamente de navegación de barcazas, por lo menos en lo que hace al norte del Salto Grande. Después tenemos los puertos de Paysandú, los puertos de Fray Ventos, que están teniendo, por suerte, ahora un tráfico un poquito más fluido que hay que aumentar. Eso en cuanto a las obras de infraestructura. Lo otro es la revisión, el estudio, el análisis del Mercosur después de 30 años. Que nosotros tenemos una posición clara de flexibilización, que el presidente brasileño, ustedes lo escucharon al respecto, el presidente argentino no se ha manifestado
formalmente, pero hace poco tiempo, creo que todos ustedes vieron que habló sobre la posibilidad de avanzar Argentina con China. Y en pocos días vamos a hablar con el presidente Mario Abdo de Paraguay para ir cerrando la voluntad de todos los países, y obviamente después eso tiene la formalidad que seguramente pueda ser el 26 de marzo cuando nos juntemos en el límite allí arriba en Foz de Iguazú con los demás presidentes. Muchas gracias. Gracias, presidente.